En este segundo video voy a hacer como un repaso de un tema que he tenido muy presente desde que lo vi en clase hace, yo creo que ya más de año y medio. Mm, y es sobre Sócrates. Digamos, algo chévere es que voy a hacer como un repaso de que nace de una frase, pero, pero pues yo no he leído, o sea, creo que me leí un fragmento de, creo no, me leí un fragmento de la Apología de Sócrates, de Platón, pero no, no me he leído todo sobre Sócrates, no, lo mismo que decía pues en el video anterior, esto no es como porque ya domine el tema totalmente, sino todo lo contrario. Es como una forma para repasar esos temas que están ahí en el aire. Además, este tema me ha gustado mucho porque siento que es algo que juega, como que Sócrates es un filósofo del 469 antes de Cristo, o sea, hace casi 2500 años existió este personaje y hoy en día lo que habló, sus ideas, su filosofía sigue siendo muy relevante y sigue siendo muy estudiada. Entonces, pues como que es muy chévere eso, como hay algo demasiado importante en este tipo de autores que traspasan la prueba del tiempo y siguen vigentes después de tantos años. Y en todo lado. Yo estoy en Colombia y acá llegó. O sea, por alguna razón se consiguen todos los libros, o sea, es de fácil acceso. La filosofía para mí siento que ha sido de muy fácil acceso en cuanto a las obras. Pues por ejemplo, cuando empecé a introducirme muy por encima, buscaba libros y eran los libros más baratos. O sea, hay muchos libros que uno consigue hasta de segunda, eh, muy baratos. Entonces están al acceso de todos, pero pues igual sí requiere unas cosas como de unas bases de teoría y de práctica para no empezar como a entrar de verdad pues como en la filosofía. Em, la versión de los diálogos de Platón que tengo, de el primer libro, es esta de Gredos. Por alguna razón es como la editorial que más recomiendan para este tipo pues de obras. Eh, y la frase de Sócrates que pues como que me ha estado rondando hace un tiempo es solo sé que nada sé. O solo sé que no sé nada, o sea, como que se traduce y tiene un montón de variaciones, pero digamos que parte de esta idea de que solo sé que no sé nada. Mm, es una frase que además yo, por ejemplo, la escuché desde el colegio, la escucho. O sea, como que es una frase que recurrentemente está por ahí, como cuando se habla de filosofía, así no se entienda lo que se dice, se convierte como en un cliché. Entonces, como que incluso, pues desde mi punto de vista y desde mi experiencia, lo he escuchado hasta como con chistes, como cuando alguien hace chistes de, ay, no, yo solo sé que no sé nada. Pero pues en realidad es algo que a pesar de que esté presente, de que se escuche, pues no se estudia, no se intenta interpretar de verdad. En algún momento, hablando con Dani en una conversación hace años, decíamos, ¿por qué será que las cosas cliché o las cosas que más se escuchan como más famosas tienen demasiado trasfondo? Las que siguen perdurando en el tiempo, seguimos hablando de esas cosas o mencionando esas cosas, frases o lo que sea durante mucho tiempo, pero no las estudiamos ni buscamos entenderlas. Eh, pero pues hay muchas cosas que tienen demasiado valor y tiene demasiado trasfondo, pues que vale la pena, como esta frase. Esta frase creo que me gustó mucho este repaso que voy a hacer porque tuve que volver como a las notas en ese tiempo cuando lo vi en clase. Tuve que buscar otra vez un par de cosas. Acá, digamos que la idea era como ir buscando en vivo y ir mostrando como la información, pero acá en Villavicencio, donde vivimos, cada vez que llueve
se va la luz. Entonces, anoche llovió mucho, hoy amanecimos sin luz y se ha ido la luz así constantemente. Y acá cuando se va la luz también se van los datos del celular, no sé si eso pasa en todo lado, pero quedamos pues desconectados total. Entonces, pues yo dije, no, más bien voy a hacer como un repaso total de la clase y un repaso total pues de las notas que tengo y como a guiarme y a guiarme con esto. Entonces, pues muy chévere hacer ese repaso, o sea, lo que decía en el video anterior, estos videos son muy chéveres porque me obligan a mí a repasar temas que me gustan o me obligan a mí a sintetizar un tema que me está llamando la atención. Y lo mismo que decía, como que hay algo muy chévere en el proceso de aprendizaje y es que cuando uno no solo lee, sino lee, escribe y habla y de pronto si esto se llega a subir, pues como que también exista una retroalimentación, que haya gente que lo vea y diga, no, estuvo mal tal cosa, pues que eso también es la intención de todo esto, porque la idea es que yo no domine los temas 100% para poder hacer un video, sino pues que también haya una retroalimentación por parte de las personas que lo vean. Si es que se sube. Y si no, pues entonces solo estoy cumpliendo con leer, escribir y hablar sobre el tema. Eh, mm, Sócrates, se dice que Sócrates no escribió nada. En realidad como que hay muchas pruebas y gente de la época que hablaba sobre que Sócrates no escribió nada. Como una persona que no escribe nada sigue siendo vigente 2500 años después. O sea, no sé, como que es algo que tiene importancia, que tiene relevancia. Mm, Se dice que no escribió, me acuerdo un poco de esto que se hablaba en clase, se dice que no escribió nada porque él decía que cuando escribía como que desgastaba sus habilidades como con el conocimiento. O sea, digamos, como hoy en día, que por ejemplo hoy en día no nos sabemos, no nos grabamos de memoria nada. Antes de pronto no se sabía el número de teléfono fijo o se sabía números de alguien, o por ejemplo yo todavía me sé la cédula de mi mamá. Me aprendí el número de Dani, me aprendí el número de cédula de Dani, como que ese tipo de cosas, pero ahí, hasta ahí. De resto, uno tiene el celular, que es el que se encarga de todo, de los números, de... Entonces, digamos que Sócrates decía como que para no desgastar esa habilidad, él no escribía ni usaba ninguna otra herramienta que no fuera como su mismo cuerpo. Eh, de Sócrates, pues como no escribió nada, solo hay literatura secundaria. Literatura secundaria se refiere a que solo hay personas que escribieron de él. Está Platón, que es como a donde me he entrado un poquito. Está Aristófanes y está Jenofonte. Aristófanes y Jenofonte, pues no, nunca he averiguado sobre el tema. Sócrates fue militar, era hijo de un escultor, y él fue militar y se dice que como que estuvo en la milicia y con honores y todo eso, o sea, era un excelente militar, y cuando se retiró fue que se dedicó ya como a filosofar, por así decirlo. Se hizo muy popular porque él salía a las calles a hablar con las personas. Incluso por eso lo mataron. O sea, en realidad no lo mataron, sino que lo obligaron a tomarse algo que se llamaba la cicuta, que era como un veneno. Le dijeron como, bueno, o no, nunca jamás vuelve a hacer filosofía, o lo desterramos de Atenas, o se toma la cicuta. Y él dijo, no, me tomo la cicuta. Pues como por no ir en contra de esos valores y de eso, pues como de la filosofía que estaba de alguna forma promoviendo. Ahí, en las notas que tengo, me acuerdo que hay como tres términos importantes que son importantes como para medio entender a Sócrates y su contexto. Bueno, Sócrates vivió desde el 469 hasta el 399 a.C. Entonces hay como tres términos que son como medio importantes para poder entenderlo. Uno es el oráculo de Delfos, que en ese tiempo los oráculos eran como, pues,
recuerdo más o menos que era así, que es como el intermediario entre la divinidad y los humanos. Entonces era como una figura importante no sé exactamente si en la iglesia, pero sí en las religiones, eh, como por decir hoy un papa o no sé cómo de esas jerarquías, pero como alguien muy, muy importante en la religión hoy en día, eso era el oráculo. Era una persona que se comunicaba y de alguna forma transmitía para los que creían, transmitía los mensajes entre la divinidad o los dioses y los humanos. Eh, no se sabe exactamente cómo se hacían como esas consultas al oráculo. No hay, no hay como, pues eso fue lo que escribí en ese entonces, que no hay como mucha información para entender, cómo eran los procesos con el oráculo. Eh, el oráculo de Delfos era de los principales oráculos de la antigua Grecia. Mm, y este oráculo es importante porque... Voy a abrir un momentico, ya empieza a hacer calor. Este oráculo es importante porque fue como un inicio de lo que empezó a hacer Sócrates con su filosofía. Pero entonces, otro de los términos, bueno, está el oráculo de Delfos, el otro término es el daimonion, que el daimonion es un término griego, o sea, digamos, a nosotros nos puede sonar como demonio, como a demonio, y sí, como que tiene algo ahí que se conecta, pero en ese tiempo, digamos, para nosotros un demonio es algo malo, en ese tiempo no era algo malo. En ese tiempo el daimonion era como la voz interna. Para Sócrates el daimonion era esa voz que tenía en la cabeza que le hablaba a lo que podríamos llamar de pronto como una intuición o, o incluso como, sí, como una intuición o como esa conciencia, por así decirlo. Como que le decía, uy, no, eso está mal, o bueno, como que él estaba ahí constantemente hablándole en la cabeza. Y el otro es el método socrático. El método socrático fue algo que creó Sócrates, que termina siendo como una técnica de diálogo. El método socrático igual tiene, digamos, hoy en día tiene consecuencias negativas también porque se puede usar con malos fines. Por ejemplo, el método socrático es como una forma de desarrollar una idea hasta lo que dé, lo máximo que se pueda desarrollar esa idea. Y entonces lo que hacía Sócrates, pues cuando ejercía el método socrático, era que Sócrates fingía como que hacía como si no supiera. Entonces fingía como una ignorancia. Y también hacía como que admiraba el conocimiento de la otra persona. Entonces, eh, como que admiraba el saber de su interlocutor y pues digamos como que esa persona se creía experto en un tema y entonces Sócrates mostraba admiración sobre esa expertise en ese tema y entonces empezaba a hacerle preguntas como sutilmente, con calma, además que yo creo que esto también lo podemos ver hoy en día y es que cuando a uno le aplauden algo que uno cree que sabe y le preguntan así con curiosidad, como que uno se emociona y empieza a hablar y hablar y hablar y hablar más. Entonces digamos que siento que puede conectarse, puede ser algo así, como que trayendo eso a hoy en día puede ser algo así. Y entonces con preguntas chiquitas y sutiles, digamos, ya la persona está abierta a que de alguna forma cree que le está enseñando a uno. Esa persona creía que le estaba enseñando a Sócrates, entonces Sócrates le empezaba a preguntar. Pero entonces este método socrático por eso tiene consecuencias y es que puede generar una incomodidad. Porque, por ejemplo, no sé, me imagino yo, como que Sócrates les iba preguntando cosas, pero él, dentro de su como excelente manera de recibir la información, empezaba a acordarse de todo lo que decía desde el inicio hasta el final y empezaba a que las preguntas, eh, como a buscar las contradicciones que habían en lo que la persona estaba intentando decir y a generar preguntas que sacaran a la luz eso, que sacaran a la luz que en realidad esa persona no sabía totalmente sobre el tema. Que en realidad eso es muy, muy común porque pues ¿quién de verdad sí sabe 100% sobre un tema? O sea,
no sé, ahí me acuerdo que Mateus nos decía en clase alguna vez como conozco personas, él nos decía que conocía personas con maestrías, doctorados, mega especializados, con las que he hablado incluso últimamente, y que esas personas decían, no, pero, pues, o sea, yo llevo 30, 40 años especializándome en Platón, pero todavía hay muchas cosas que no entiendo. Entonces, a la final, si personas que llevan media vida, una vida entera dedicándose a un solo tema, eh, aún tienen cosas que no entienden, pues entonces, ¿quién sí? Como que teniendo esto sobre la mesa, entonces nosotros o la mayoría de personas que no somos expertos y que no llevamos 30, 40 años dedicándonos a algo, a un solo tema, estudiándolo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, pues como todos estos ejercicios de conocimiento con un solo tema, pues entonces como que no hay forma, podríamos decir que no hay forma de llegar a un conocimiento total. Entonces esto era lo que buscaba Sócrates. Y es que uno de los fines del método socrático era como llevar a esa persona a que evolucionara su conocimiento sobre el tema que estaba hablando y darse cuenta de que no sabía y darse cuenta de pronto de que sí sabía. Entonces esto tiende a ser incómodo porque es como hacer preguntas que de una manera amable y de una manera sutil empiezan a ser incómodas porque empiezan a revelar la ignorancia que hay detrás de ese conocimiento. Entonces, no sé, como que me imagino, es como, bueno, pero usted hace un rato me dijo que tal cosa, entonces, y ahorita me está diciendo esto, entonces, no, como que no coincide. La persona empieza a enredarse y hay como, no, sí, pero, no sé, entonces, es incómodo y no todas las personas lo van a sentir bien. Eh, pues, por ejemplo, no sé, asociándolo con un tema de actualidad y que he estado como consumiendo harto, he estado metiéndome un montón como escuchando, ¿cómo se llama esto? Candidatos a la presidencia, porque ahorita en Colombia vienen las elecciones. Entonces, es muy chistoso ver como que no existe una dialéctica. Bueno, al principio decía que es un técnico de diálogo dialéctico. No recuerdo bien como la definición exacta de dialéctica, pero más o menos es como que una dialéctica es cuando se unen dos puntos de vista opuestos para crear una síntesis. O sea, es como una tesis, una persona trae una tesis, una persona plantea una antítesis y de esas dos se crea una síntesis, que es como crece el conocimiento humano. Hay que tener como dos puntos de vista para entender cuál de los dos o cuáles son las ideas que se salvan de esos dos puntos de vista y así crece el conocimiento. Entonces hablaba de los políticos, por ejemplo. Los políticos como que son expertos en evitar al 100% la dialéctica, porque un político no puede cambiar de opinión. O sea, digamos, la tarea de un filósofo es estudiar para cambiar constantemente de opinión, estudiar para todo el tiempo ir conociendo argumentos nuevos, ir desarrollando ideas nuevas. Un político no. Un político tiene que pararse en la raya con su idea y nunca jamás la cambió, nunca jamás evolucionó, nunca jamás. Entonces el político está ahí, entonces es incoherente o no se podría enfrentar a una dialéctica porque no tiene cómo, porque está parado sobre una idea que, o sea, yo creo que un político es como el ejemplo claro de estas personas con las que hablaba Sócrates. O sea, me imagino cómo sería hoy en día una conversación entre Sócrates o como Sócrates entrevistando políticos. Sería muy chistoso. Em, bueno, eso por un lado. Y estos tres términos son importantes porque no me acuerdo quién fue, pero como que alguien, no sé, amigo de Sócrates o algo de Sócrates, fue a consultarle al oráculo de Delfos y le preguntó que si era Sócrates la persona más sabia de Atenas. Y el oráculo le dijo que sí, que Sócrates era la persona más sabia de Atenas. Entonces, Sócrates se encargó, o sea, esa persona le dijo a Sócrates como, oiga, no, el oráculo me dijo esto, y entonces Sócrates se dedicó a empezar a buscar en toda Atenas
si él sí era el más sabio. Entonces empezó a hablar con muchas personas muy sabias que se mostraban como sabios, y empezó como a hablar con ellos, a practicar el método socrático. Y entonces fue cuando se empezó a dar cuenta que sí, que él de alguna forma sí era un poco más sabio que todos. ¿Por qué? De ahí nace entonces, o sea, todo este contexto para volver a la frase de solo sé que nada sé. Hay otra frase también que anoté en ese entonces que es: más sabia es la que sabe lo que no sabe. O más sabio es el que sabe lo que no sabe. O sea, es mucho más sabio saber que no sabemos algo a creer que sabemos y que en realidad no sabemos nada. No sé si es un poquito complejo, pero no sé si se me está entendiendo. O sea, como que solo sé que nada sé, esa frase como que nace como de la conciencia de nuestra ignorancia, de ser conscientes y saber que no sabemos todo. Mm, por ejemplo, algo que se dice como de estas interpretaciones de esta frase es que no es algo literal. De pronto se puede percibir como algo literal, pero entonces empieza a ser como una, ¿cómo es que se llama eso? Una paradoja, como que no hay por dónde entra la lógica, porque entonces solo sé que no sé nada, entonces es como, pues sí sé algo, sé una cosa y es que no sé nada. Entonces como que no tiene como una interpretación totalmente lógica. Entonces, lo que dicen es como que esto no es una frase literal, es más una actitud, es como la descripción de un estado en el que uno puede entrar. Y es que cuando uno entra en una conversación con esta actitud, como como en esta sintonía de que no sé, pues entro con la puerta abierta a que como no sé, puedo aprender. Que es todo lo contrario a si entrara ya creyendo que sé todo. Si yo llego a, no sé, una clase de Sócrates y llego diciendo, ay, no, yo ya lo estudié, yo ya lo leí, yo ya lo entendí, yo ya no voy a entender nada más, entonces entro como con una actitud en la que, pues, ¿para qué le voy a poner cuidado? ¿Para qué me voy a esforzar en volver a leer? ¿Para qué me voy a esforzar en, no sé, desglosar o poner cuidado en la clase si yo ya me las sé todas sobre ese tema? Entonces esta frase es eso, es una actitud, y es la actitud de, bueno, me voy para la clase de Sócrates a pesar de que, no sé, desde el punto de vista de alguien que lo haya estudiado muchísimos años, a pesar de que llevo toda mi vida estudiando Sócrates, soy consciente de que hay muchas cosas que aún no entiendo, que aún no sé, hay demasiadas cosas que aún no sé. Entonces entro a la clase a poner demasiado cuidado, a volver a releer cosas que de pronto ya había leído 1000 veces, pero que esta vez me trajo un aprendizaje nuevo, y se abre la posibilidad a, pues, aprender todo el tiempo cosas nuevas. Y todo esto otra vez como desde la conciencia de quién en realidad sí sabe el 100% sobre un tema. Es muy, 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 muy difícil pues responder a esta pregunta, y como que casi que la intuición o como la lógica nos lleva a decir, no, en realidad ninguno sabemos el 100% sobre un tema, ninguno sabemos una verdad. Eh, a ver, ¿qué más? Esto no asegura que aprendamos algo, pero es una actitud para estar abriendo la puerta y puede ser que aprendamos algo. Sí, como que uno, digamos, lo importante y lo relevante de esta frase, ya como para concluir, es que esta frase, o sea, entrar en esta actitud de solo sé que no sé nada, eh, es abrirse a la conversación, es abrirse a que haya más puntos de vista, a que haya como sí, como a que se rote la información libremente. Todo lo contrario, así no estamos en esta actitud. Si yo ya entro diciendo, no, yo ya sé, yo soy el que sabe de este tema, entonces todo lo contrario, me cierro a la conversación. O sea, si yo ya sé, pues ¿para qué quiero hablar? ¿Para qué quiero aprender? ¿Para qué quiero escucharlo a usted hablar sobre un tema si yo ya lo sé?
Entonces por eso me parece muy relevante y creo que por eso la he tenido tan presente. Me gustan mucho estos repasos porque vuelve otra vez y se desarrolla como esas ganas de estar cada vez más en esta actitud, como de abierto al aprendizaje, abierto a aprender, abierto a las opiniones, abierto a las conversaciones, abierto a la dialéctica. Y listo, eso es. Solo sé que nada sé, de Sócrates.